Entonces, chicos, ahora sí comenzamos la grabación de la clase. Ya, vuelvo a repetir, lo hacemos por dispositivo externo para que no haya problema. Entonces, veamos. Nosotros estamos viendo ese ejercicio, es uno de los últimos de lo que está dentro de nuestra plataforma. Recuerden que cada vez que yo haga nuevo ejercicio, los números van a ir cambiando de tal manera que las preguntas también cambian. Si yo quiero ver la respuesta, ahí está la respuesta. Entonces, sirve para ir practicando de muchas maneras. En la plataforma hay un total como de 6 ejercicios de este tipo, de diferente, obviamente, de dificultad, lo cual hace que lo podamos trabajar. Ya la semana, disculpe, la clase pasada estuvimos viendo como 4 ejercicios distintos. Hay uno que no lo hicimos porque se basa en lo mismo que lo anterior. Entonces, en este caso, habla de regularidades cuadráticas, nuestro ejercicio propiamente tal. Yo, vuelvo a repetir, lo puedo ir cambiando al elemento que yo quisiera. Por ejemplo, vamos a cambiar hartos veces hasta que elijamos, los quedamos con cualquiera, que en este caso vamos a elegir el que está ahí. Habla de lo siguiente, dice, se vierte agua en un balde por goteo irregular, que está registrando la cantidad de agua acumulada a cada minuto, como lo muestra la siguiente imagen. Tenemos el minuto 1, son 8 cc, minuto 2, 14 cc, minuto 3, 22 cc y 4 minutos 32 cc. Considerando la regularidad cuadrática, ¿qué cantidad de agua habrá a los 16 minutos? Encontrar una generalización, o sea, una fórmula, y cuánta agua habrá al cabo de el minuto 144. Esas son nuestras preguntas que nosotros debemos responder. Concretamente, nos damos cuenta que en este ejercicio tenemos la siguiente particularidad. No va de manera constante, o sea, no aumenta de esa forma, que es de 2 en 2, 3 en 3 o 4 en 4. Eh, Va aumentando de manera distinta. Tenemos del 8 saltamos al 14, del 14 saltamos al 22 y del 22 saltamos al 32. Entonces, lo que debemos hacer es ver cómo podemos armar esos números, el 8, el 14, el 22 y el 32. Entonces, para eso vamos a ocupar nuestra pizarra. Vamos a cambiarnos de pantalla para empezar a colocar los números que creamos que podemos anotar ahí. Entonces, vamos a la pizarra. Nuestra pizarra electrónica. Y empezamos a anotar los valores que pensamos que debiesen estar en ese lugar. Y teníamos los siguientes números, teníamos por minutos. Entonces en este caso tenemos nuestra variable que vamos a anotar en este caso son los minutos. Los minutos. Y acá tenemos los cc. Teníamos 1, 2, 3 y 4 minutos. Partíamos con 8 cc el primer minuto. Luego de eso teníamos el número que era el 14. Luego el 22 y el 32. 14, 22 y 32. Vamos a calcular una n, una fase n. Vamos a calcular a los 16 minutos y a los 144 minutos. Esas son las preguntas que nosotros debemos responder. Y nos vamos fijando, por ejemplo, cómo va la diferencia. Por ejemplo, entre el 8 y el 14, yo tendría que sumarle 6. Del 14 al 22 tengo que sumar 8. Y del 22 al 32 hay que sumar 10. Entonces, pensemos cómo podríamos armar ese ejercicio bajo esas condiciones que nos indican el problema. No sé si a alguno se le ocurre alguna fórmula antes de dar la solución para que lo piense en un momento. ¿Alguna idea?
ideas cómo resolver este ejercicio tenemos un 8, un 14, un 22, un 32. Y ya sabemos ya que en este caso nuestra fórmula tiene que estar cuadrática. El mismo problema lo indicaba que era cuadrática. Recordando que la idea de los números cuadráticos son lo siguiente, ¿eh? La idea es que vamos a anotar acá abajo los números cuadráticos. Recuerden que el número cuadrático sería el 1, el 4, el 9, el 16, el 25. Entre otros, ya van a anotar, no anotar todos. Donde el 1 es el 1 al cuadrado, donde el 4 es un 2 al cuadrado, donde un 9 es un 3 al cuadrado, el 16 es un 4 al cuadrado y el 25 es un 5 al cuadrado. Después viene el 6 al cuadrado, obviamente. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es tratar de ver si podemos armar esos números con los elementos que tenemos. En este caso, si alguien dice, si yo leo al cuadrado el 1, quizá me da 8. Si leo al 2 al cuadrado, quizá me da 14. Si leo al 3 al cuadrado, quizá me da 22. Quizá da 32. Entonces, viéndolo de esa manera, vamos viendo si yo elevo el 1, tengo 1. Si elevo el 2 al cuadrado, tengo el 2. Si elevamos el 3 al cuadrado, da 9. Y si yo elijo el 4 al cuadrado, nos da 16. Pensándolo bien, chicos. En el 2 era 4, profe. ¿De cuál fue 4? Lo anoté como 2. 4. Vamos a borrarlo bien ahí para que no lo equivoquemos. 4. Muy bien. Muchas gracias, estimado. Entonces elegimos esos números, el 1, el 4 y el 9. Luego de haber elegido esos números, el 1, el 2, el 3 y el 4, no siempre hay que elegir partir con el primero, pero en este caso vamos a partir con el primero para el hecho para ver si estamos de manera correcta. Si nos fijamos, del 1 para llegar al 7, disculpe, del 1 para llegar al 8 nos faltan 7. Eso es lo que falta. Del 4 para llegar al 14 nos faltan 10. Del 9 para llegar al 22 nos faltan un total de... ¿Cuánto faltaría del 9 al 22? 13. 13, muy bien. Y del 16 al 32 faltan 16. ¿Para qué uno elige esos números? El 1, el 4, el 9, el 16. Primero que todo, porque son los elementos que vamos a partir con el n cuadrado, ¿ya? No siempre se parte con el 1, el 4, el 9, el 16, el 25. A veces puede partir con el 9 en adelante, 9, 16, 25, 26. Pero en este caso yo partí con el primero por simplemente probar, nada más que eso, ¿ya? Y en este caso me doy cuenta de algo. Los números que faltan, esa sucesión que falta el 7, el 10, el 13 y el 16. Ahora se convierte en una sucesión constante. Por ejemplo, al 7 yo le sumo 3, me da 10. Al 10 le sumo 3, me da 13. Al 16 le sumo 3, me da... Disculpa, al 13 le sumo 3, me da 16. Entonces les voy sumando todos los valores de manera constante. Y ahora sí puedo crear una pequeña fórmula para el valor que falta. Y en este caso, ¿qué valores faltan? El 7, el 10, el 13, el 16. Por lo tanto, como va de 3 en 3, dijimos que la fórmula la podemos englobar como en 3n, porque va de 3 en 3. Como va de 3 en 3, esa es la fórmula para mi ejercicio, pero yo quiero llegar al 7, yo quiero llegar al 10, yo quiero llegar al 13 y al 16 reemplazando por 1, por 2, por 3 y por 4. Entonces para eso yo elijo cualquiera. En este caso voy a elegir el 4. Si multiplico 3 por 4 son 12, pero yo quiero llegar al 16. 3 por 4 son 12, más 4 me da el 16. Pruebo con el 3, 3 por 3 son 9, más 4 da 13. Con el 2, 3 por 2 son 6, más 4 son 10. Y por último, 3 por 1 son 3, más 4 son 7. Entonces armé todos esos números que faltaban. Por lo tanto, mi fórmula general no es 3n más 4. Me falta algo agregarle. ¿Y qué debo agregarlo? En este caso, el valor que yo estaba elevando al cuadrado. En este caso, elevé el 1, el 2, el 3, el 4 al cuadrado. Entonces no puedo escribir como fórmula 1, 2, 3, 4. Si no escribo, en este caso, el número que yo reemplacé. Cuando yo veía n, reemplazaba por 1. Cuando venía la n, reemplazaba por 2, reemplazaba por 3, reemplazaba por 4, dependiendo del ejercicio. Por lo tanto, mi fórmula va a quedar.
de la siguiente manera. N al cuadrado más 3n más 4, donde esa parte me indica la diferencia, lo que falta, y el n cuadrado me va ayudando a armarla, tratando de solventar que la diferencia se vuelva regular. Eso es lo que hace el n cuadrado. Entonces en este caso yo veo el 6, el 8 y el 10. Me conviene convertir esa diferencia en algo regular como de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6, del valor que a ustedes se les ocurra. Entonces esa es una de las maneras de ver el ejercicio para que no los cueste tanto. Consideraciones chicos, por ejemplo, si yo hago la fórmula y coloco el 1, el 4, el 9, el 16, como por ejemplo, como coloqué acá, y veo después los números que faltan y no encuentro una regularidad, lo más probable es que no tenía que haber partido con el 1. Puedo partir con el 4, después digo 4, 9, 16, 25. Si no encuentro la regularidad, parto con el siguiente, con el 9, el 16, 25, hasta que la encuentre. La idea es que yo me dé cuenta que existe un elemento regular entre uno y otro variable, ¿ya? Para que lo consideren en un ejercicio. Por ejemplo, vamos a mostrar que quizás si probásemos partiendo con el 4, vamos a ver si partiéramos con el 2 al cuadrado, después partiéramos con el 3 al cuadrado, partiéramos con el 4 al cuadrado y después con el 5 al cuadrado. Si me fijo, 2 al cuadrado eso es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y el otro es 25. Entonces, por ejemplo, del 4 va a llegar al 8 y faltan 4. Del 9 para llegar al 14 faltan 5. Del 16 para llegar al 22 nos faltan 6. Y del 25 para llegar al 32 nos faltan 7. Y quizás acá también podemos encontrar la regularidad. Si lo fijamos, encontramos. Hasta ahí tenemos más 1, más 1, más 1. Entonces mi fórmula en este caso sería n nomás, porque va más 1, más 1, más 1, de manera constante. Por lo cual tendría que elegir qué número me va a ayudar a la n para armar el 4, el 5, el 6 y el 7. En este caso voy a elegir el 2. Entonces la n vale 2. Pero yo quiero que la respuesta sea 5. Por lo tanto le voy a sumar un 3. 2 más 3 son 5. 1 más 3 son 4. 3 más 3 son 6. 4 más 3 son 7. Por lo tanto, ahí tengo entre comillas mi regularidad para la diferencia, para lo que falta. Pero en este caso yo quiero armar partir con un 2 al cuadrado, un 3 al cuadrado, un 4 al cuadrado, un 5 al cuadrado. Entonces mi fórmula en este caso sería diferente para el ejercicio. Para armar el cuadrado sería el valor que yo elijo, que es el n, el 1, el 2, el 3, el 4, más 1. ¿Por qué? Porque estoy pensando en un número más adelante. Porque partí con el 4, no partí con el 1. O sea, partí con el 2 al cuadrado, no partí con el 1 al cuadrado. Entonces, n más 1 al cuadrado más n más 3. Y creo otra fórmula distinta a mi ejercicio. Después, si lo hago con otro número, puedo crear otra fórmula, otra regularidad, otra regularidad. Entonces, lo importante, lo que hace el cuadrado, los elementos del cuadrado, lo que hace es que nuestra diferencia se haga constante, ¿ya? Y esa diferencia constante es lo que uno requiere para que podamos encontrar cualquier tipo de ejercicio para resolver cualquier pregunta. Recuerden, jóvenes, las fórmulas o las generalidades no son únicas, no son las únicas. ¿Ya? Si yo pienso en una, no quiere decir que todos tienen que pensar en la misma. Mientras funcione, eso está correcto. Ya no es una única solución. Ya normalmente los errores se cometen por el hecho de que se piensa en una fórmula, pero esa fórmula no es la adecuada. Luego de haber hecho eso, me dedico a responder los demás ejercicios. Dígame, ¿me va a preguntar algo? Profe, una consulta. Dígame. ¿Podría explicar de nuevo cómo llegó al más 4 en la primera Ya, ¿cómo llegué al fórmula? más 4 en la primera? En la Algo primera llegué del al... 3N, el más 4. Ya, sí, no hay problema. ¿Cómo llegué al más 4? Debido a lo siguiente. Primero, al 3n llegué porque la diferencia es de 3 en 3. Entonces, 3n. ¿Ya? Solamente por eso es que la diferencia es de 3 en 3. El 4 se va armando debido a que eh, tengo que pensar un número
que me cuadre de tal manera el 3n para que me dé las soluciones que yo espero, que en este caso las soluciones son el 7, el 10, el 13 y el 16. ¿A qué me refiero? Que si yo reemplace por 1 la n, entonces 3 por n más algo me tiene que dar 7. 3 por n más algo me tiene que dar 10. 3 por n más algo tiene que dar 13. 3 por n más algo tiene que dar 16. Entonces esa n uno la va cambiando por 1, por 2, por 3, por 4. Entonces, por ejemplo, yo pensé en este caso, ¿qué pasaría si la n equivale a 4? 3 por 4 son 12, pero yo quiero llegar al 16. Me faltan 4. Entonces, voy a colocar un más 4 por si acaso. ¿Qué pasaría si pienso en el 2? La respuesta tiene que ser 10. 3 por 2 son 6. ¿Cuánto me falta para llegar al 10? Me faltan más 4. Entonces, mi fórmula es 3n más 4 porque es lo que falta para llegar al número que yo espero, que en este caso que los valores que están en esta columna, reemplazando con los valores de los minutos en este caso, por el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, el más 4 es como podríamos decir nuestro valor de equilibrio, que hace que yo pueda llegar a la respuesta. Entonces, en este caso, por decirle, si yo pensaba en el 1, 3 por 1 son 3, me faltan 4 para llegar al 7. 3 por 2 son 6, me faltan 4 para llegar al 10. 3 por 3 son 9, me faltan 4 para llegar al 13. Y 3 por 4, 12, me faltan 4 para llegar al 16. Por eso colocamos el más 4 ahí en ese ejercicio. No sé, ¿alguna consulta ahí? ¿Pregunta? No, gracias, le decía. Ok. Entonces, para los demás ejercicios ya lo empezamos a calcular. Por ejemplo, si yo quiero calcular con esta fórmula que anotamos acá, el 16 sería, ¿cuánto cc hay a los 16 minutos? Sería 16 al cuadrado más 3 por 16 más 4. Eh, Usando mi calculadora, 16 al cuadrado, eso es 256. Eh, Más la multiplicación de 3 por 16, eso es igual a 304. En este momento tenemos 304 acumulados. Y más el 4 sería un total de 308. O sea que al cabo de 16 minutos tienen que haber 308 cc en ese barril o en ese caso tarro, balde, lo que estemos llenando. Luego hacemos lo mismo para el 144. 144 al cuadrado más 3 por 144 más 4. Y lo escribimos todo en la calculadora. Ya no escribo 144 al cuadrado. Eso es en total de 20.736 más la multiplicación de 3 por 144. Hasta el momento tenemos acumulado 21.168 y terminamos con la suma de 4. Nos da 21.172. Y ahí tenemos todo nuestro ejercicio ya completo de minutos a CC, que sería la respuesta final. No sé si hay preguntas, chicos, dudas en algún número que no sepan cómo se calcula. Recuerden preguntar lo máximo posible. Vamos a hacer otro ejercicio, chicos, de práctica de tanto de cuadriláteros, de cuadrados, disculpe, como lineales, ¿ya? Por ejemplo, chicos, nosotros no hemos hecho mucho de gráficos, lo de tablas, y los vamos a hacer al tiro. Ya vamos a explicar al tiro uno de esas variables. Vamos a borrar acá la pizarra y vamos a hacer un nuevo ejercicio. ¿Ya?
Borramos acá y empezamos de nuevo. Vamos a pegar ese ejercicio. Tenemos esa tabla, ¿ya? Jóvenes, cuando alguien le muestra un gráfico tanto en este caso de un plano cartesiano, tenemos dos ejes que es importante conocer. Un eje que le llamamos el eje X, que está en la parte horizontal, y el eje Y, que es la parte vertical, ¿ya? Eso es lo que deben conocer primero, ¿ya? Manejarlo bien. Cuando trabajamos con este tipo de ejercicio, cuando trabajamos en ejes, vamos a tener dos coordenadas, una para el eje X y una para el eje Y. En ocasiones puede ser que el ejercicio sea constante tanto para el X como para el Y. ¿A qué me refiero? Puede ser que la X vaya de 2 en 2 y la Y también vaya de 2 en 2. Pero no siempre es así. Entonces, en este caso, vamos a hacer nuestra tablita con cada uno de los elementos. Vamos primero a hacerlo con el número de triángulos. Entonces, los triángulos, la T, vamos a hacer triángulos, y vamos a escribir el eje X y uno el eje Y. Las coordenadas de los ejes, chicos, siempre se escriben en paréntesis, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a suponer que si en alguna actividad le entregan los puntos, les van a indicar, por ejemplo, el punto T1 en la X vale 2, porque está en la X vale 2, y en la Y vale 3. Entonces les van a escribir ahí, ese es el punto 2,3. Eso le van a escribir en ese caso. Donde la X es el primer número, la Y es el segundo número, ¿ya? No quiere decir que sea un decimal, es la ubicación. Por ejemplo, el T2 está ubicado en el 5 en la X, pero está ubicado el 5 en la Y. Entonces el punto sería el 5,5. 5 en la X, 5 en la Y. Por último, el T3 está ubicado el 8 en la X, pero está ubicado el 7 en la Y. Está ubicado en el punto 8,7. Por lo cual, por ejemplo, acá alguien podría decir, T1, T2 y T3. Tenemos el punto eje X, 2, eje Y, 3. Eje X, 5, eje Y, 5. Eje X, 8, eje Y, 7. Entonces, si yo quisiera una fórmula, tengo que encontrar una fórmula tanto para el X y otra fórmula para la Y. Después esas fórmulas las uno, o sea, no las sumo, pero sí las puedo dejar unidas. Ya no, de tal manera que yo al reemplazar cualquier punto que a mí se me ocurra, yo puedo encontrar cualquiera de los ejes. Por ejemplo, nos fijamos en el primer eje, el eje X. Tenemos números 2, 5, 8. Eso quiere decir que va subiendo y va aumentando de 3 en 3. Va aumentando de 3 en 3. Como aumenta de 3 en 3, nosotros escribimos que va a ser 3n y 3n, ¿ya? Pero nos falta un número que nos ayude a cuadrar con la solución. Entonces podemos elegir cualquiera de los números que tenemos acá como prueba. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces en este caso, si yo quisiera probar con un número, yo diría, voy a reemplazar por 1. Entonces la n la reemplazo por 1. 3 por 1 son 3, pero yo quiero llegar a 2. Entonces, ¿qué debería hacer al 3n? 3 por 1 son 3, yo quiero llegar al 2, por lo tanto yo debiese restar 1. Compruebo para ver si me sirve para todo la fórmula. Pruebo con el 1. 3 por 1 son 3, menos 1 son 2. Me está dando la solución. Pruebo con el 2. 3 por 2 son 6, le resto 1, me da 5. Está correcta mi solución hasta el momento. Y luego voy a probar con el último. 3 por 3 son 9, menos 1 es 8. Entonces llega a la solución 2, 5, 8. Llega a la regularidad. Pero esa regularidad solamente es para el eje X, no es para el eje Y. Debo crear una nueva regularidad, pero ahora para el Y, en este caso. Me fijo que va 3, 5, 7, va de 2 en 2, por lo tanto es 2n, porque va de 2 en 2, 2 en 2. Pienso en un número, en este caso en el 1. Si yo reemplazo la n por 1, la solución tiene que dar 3. Si reemplazo por 2, tiene que dar 5. Si reemplazo por 3, tiene que dar 7. Por lo tanto, acá en este caso, 2 por 1 son 2, pero yo quiero llegar al 3. Le voy a sumar 1. Probemos si funciona esa fórmula para todos. 2 por 1 son 2, más 1 son 3. 2 por 2 son 4, más 1 es 5. Y 2 por 3 son 6, más 1 son 7. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra regularidad para cada uno de los ejes.
Entonces, por ejemplo, si me preguntasen, no sé, ¿dónde está el punto 15? El punto 15 sería 3 por 15 menos 1, y acá sería 2 por 15 más 1. 3 por 15 son 45, le resto 1 sería 44. 2 por 15 serían 30, le sumo 1 serían 31. O sea, el triángulo número 15 estaría ubicado cuando la x valga 44 y la y equivale a 31. Yo lo pudiese ubicar de mejor manera. Entonces ahí tenemos nuestro ejercicio ya listo con solamente los triángulos. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Consulta hasta momento está ahí. Ok. Y volviendo a los casos, el círculo. Los círculos también tenemos el 1, el 2 y el 3. Acá lo vamos a hacer igual por el hecho de que los círculos en este ejercicio tienen la siguiente particularidad. También tiene un eje X y un eje Y, pero no van aumentando en un eje, van disminuyendo en un eje y van aumentando en otro, ya no es constante. Por ejemplo, el C1, punto C1 se encuentra en el X3, pero en el Y22. O sea, yo escribiría 3,22, donde X es el primer término, Y el segundo, entonces 3,22. El segundo está en el 5, en la X, pero está en el 20 en la Y. 5 y 20. Y el tercero está en el 7 en la X, pero está en el 18 en la Y. Entonces notamos 5 y 20 y 7 y 18. 5 y 20 está y 7 y 18. Creamos una fórmula n para el primero, para las X, 3, 5, 7. Va de 2 en 2. Como va de 2 en 2, 2n. Creo que es muy parecido al eje Y anterior. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Por lo tanto, creo que es 2n más 1. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo por 1, en este caso me tiene que dar la respuesta 3. Si reemplazo por 2, tiene que dar la respuesta 5. Reemplazo por 3, la respuesta 7. Y vamos viendo. 2 por 1 son 2. Más 1 serían 3. Correcto. 2 por 2 son 4. Más 1 es 5. 2 por 3 son 6. Más 1 son 7. Estamos listos en mi fórmula. La siguiente, 22, 20 y 18. Va disminuyendo de 2 en 2. Como va disminuyendo de 2 en 2, voy a colocar como fórmula menos 2n. Porque voy bajando, ¿ya? Menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2. Quiero llegar al 22, al 20 y al 18 si reemplazo por los números que están ahí. Entonces voy pensando, por ejemplo, con el 1. Menos 2 por 1 son menos 2. Y yo quiero llegar a 22. Por lo tanto, tengo un menos 2. Para llegar a un 22 me faltan 24. Compruebo. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 le sumo 24 me da 22. Menos 2 por 2 serían 4 negativos. 4 negativos le sumo 24 y me da 20 positivo. Menos 2 por 3 serían menos 6 o negativo 6. Negativo 6 le sumo 24, va a dar 18 positivo. Por lo tanto, mi fórmula ya está definida en ese elemento. Y en este caso, si yo quisiera calcular, no sé, el n igual a 15, también lo puedo hacer. Multiplico 2 por 15, son 30, más 1 son 31. Menos 2 por 15, en este caso serían menos 30. Menos 30 más 6 sería menos 6. Eso quiere decir que el punto 15, o el círculo 15, se encontraría en el eje 31 en la X, pero negativo 6 en la Y. Y en ese caso yo podría responder todas las preguntas que me hiciese el ejercicio. Preguntas, consultas, chicos, dudas. En el chat tiene una consulta, profe. En el chat tengo una consulta. Muchas gracias por avisarme. No había mirado el chat. Ahora sí. Entremos al chat acá. Digamos, ¿cuál es la consulta del...
Ya, ¿por qué le sumé 24 y el anterior le sumaba 1? Porque sumar 1, sumar 24 o sumar otro valor es simplemente el hecho de para que me cuadre la solución. No siempre debo sumar 1, no siempre debo sumar 2, no siempre debo sumar 3. La idea de la suma es más que nada para que vaya cuadrando el número. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Las fórmulas pueden ser múltiples. Pues yo podría escribir 3n más 5, 3n más 20, 3 menos 14, el número que a mí se me ocurra. Así que eso deben tener bastante claro eh, en los ejercicios, ¿ya? Para que para que los vayan teniendo claro. Bastián, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? Entonces, el 24 simplemente los fui sumando para que me cuadre con la respuesta, ¿ya? Eso es lo que debo tener. Ya, todo, importante que vayas practicando, ojalá puedas ver los videos. Cuando entra al ambiente de aprendizaje hay dos o tres videos de las últimas clases donde las grabé y están visibles desde YouTube. Entonces tú entras al link, entras al ambiente de aprendizaje. Como has tenido problemas con Teams, puedes entrar sin problema y los ves, las clases anteriores, ya tras- para que no se atrase más de lo que ya está atrasado. Entonces, esa es como la idea de este tipo de ejercicios, ya que vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a hacer otro más. Ya hicimos el plano cartesiano, vamos a hacer uno de los típicos, que ya unos tradicionales que ya lo manejan bien ya los compañeros, que es el siguiente. Vamos a hacer uno sencillo y de ahí lo vamos a complicar un poco más el ejercicio. Vamos a abrir uno nuevo, no guardar, y vamos a pegar en nuestro problema. Chicos, un par de minutos, unos 3 o 4, unos 5 minutos para que puedan hacer ese ejercicio primero, para completar la tabla. Solamente completar la tabla con los elementos que están ahí. Los cuadriláteros son las figuras, en este caso los que tienen 4 lados, eso es un cuadrilátero. Los nodos son las pelotitas, recuerden, los circulitos, y las aristas son las líneas. ¿Ya? Entonces, unos minutos para que completen esa tabla antes de continuar con otro ejercicio. ¿Ya? Se les pregunta la fase 1, la 2, la 3, la 4, la 8 y la 15. Solamente eso completar la parte de la tabla. Recuerden que en la evaluación no se pide completar tablas, lo que se pide es la resolución exacta, ya es de selección múltiple de la prueba, les van a preguntar ¿cuántos nodos tiene la fase 15? Directamente la pregunta. ¿Cuántos aristas tiene la fase 20? Directamente la pregunta. Entonces no necesitan completar la tabla, pero vuelvo a repetir, les recomiendo que siempre hagan una tabla con los tres primeros y con la fase final, para que ya puedan trabajar. Así que comienzan nuevas, chicos. Si hay preguntas entre medio, las vamos a ir respondiendo. A la clase propiamente tal y revisemos. Primero vamos contando los cuadriláteros. Tenemos de manera sencilla viendo la cantidad de cuadriláteros 1, 2 y 3. En la fase 1 hay un cuadrilátero, en la fase 2 hay 2 y en la fase 3 hay 3. De ahí completamos los demás ya. Los nodos. Los nodos en la primera habían 4. En el otro habían 6. En el siguiente habían 8. Las aristas en el primero hay 4. En el segundo hay 7. Y en el tercero hay 10. Por ejemplo, la fase 4 la puedo armar sin escribir una fórmula porque me doy dando cuenta 1, 2, 3, 4. Los nodos dicen ser 4, 6, 8, 10. 4, 7, 10 y 13. La cantidad de cuadriláteros
Para una fórmula, lo vamos a escribir acá abajo, vamos a escribir la fórmula n, es la siguiente. Para los cuadriláteros es n, porque simplemente si hay en la fase 1 hay 1, en la fase 2 hay 2, en la fase 3, 3, la 4, 4, la fase 8 hay 8 y la fase 15 hay 15. ¿Ya? Solamente eso. En los nodos vamos viendo que es 4, 6, 8, 10. Como es 4, 6, 8, 10, va de 2 en 2. Por lo tanto, como va de 2 en 2, sería 2n. Y ahora vamos a ver qué número debemos agregar para que nos cuadre. Si reemplazamos por 1, 2 por 1 son 2, pero yo quiero llegar al 4. Por lo tanto, vamos a cuadrarlo con otro 2. Vamos a probar. 2 por 1 son 2, más 2 son 4. Está correcto. 2 por 2 son 4, más 2 son 6. 2 por 3 son 6, más 2 son 8. 2 por 4 son 8, más 2 son 10. Por lo tanto, mi fórmula está correcta. Está completamente correcta. No es la única. Si llego a otra fórmula, hay que probar si funciona. ¿Ya? En este caso, vamos probando con esa fórmula y podemos completar la tabla. Fase 8. 2 por 8, 16, más 2, 18. 2 por 15 son 30, más 2 son 32. Entonces, podemos completar la tabla con esa formulita. Por último, las aristas, vamos dando cuenta que va de 3 en 3. Como va de 3 en 3, 3n, 3 de 3 en 3 aumentando. Y vamos viendo el número que debemos agregar. Si quiero probar siempre con el 1, no hay problema. Lo importante es que después la fórmula le sirva para todo. ¿Ya? En este caso voy a probar con el 1. 3 por 1 son 3. Para llegar al 4 me falta un 1. 3 por 1 son 3, más 1 es 4, correcto. 3 por 2 son 6, más 1 son 7. 3 por 3 son 9, más 1 son 10. 3 por 4 son 12, más 1 son 13. Está correcta mi fórmula. Por lo tanto, después de plantear con el 8, 3 por 8 son 24, más 1, 25. Con el 15, 3 por 15 son 45, más 1 son 46. Entonces ahí tendríamos una fórmula y tendríamos completamente hecha nuestra tabla. Para nuestro ejercicio. Muy bien ahí los que pudieron completar la tabla de manera correcta. Excelente. No sé si alguna pregunta, chicos, alguna duda con ese ejercicio. Todo claro hasta el momento. En el chat tiene una consulta, profe. ¿Sí? No, pero el compañero ya le expliqué que esa es la fórmula, está correcta. Marcelo la encontró muy bien la fórmula, está correcta, estimado. ¿Sí? ¿Ah? Me preguntó si estaba bien la variable. ¿Ya? Está correcto. Entonces, muy bien el ejercicio, excelente. Le he hecho ahí los que lo pudieron hacer. Si no lo pudieron hacer, repasar un poco más nomás y lo van a poder ver que es cada variable. Recuerden, el 2n, el 3n son las separaciones y el más 1, más 2, menos 1, menos 2 es simplemente el número que nosotros usamos para cuadrar. ¿Ya? Porque normalmente con un solo valor quizás no llegamos a la respuesta. Vamos a hacer otro más, mejor dicho, van a hacer otro más, otra actividad, en este caso la actividad 2. En este caso tenemos una secuencia que está diseñado, no importa que esté tapado esa parte, porque me interesa lo que voy a colocar acá abajo. Tenemos también cuadriláteros y la idea es que completen la siguiente tablita. Ya, vamos a completar la siguiente tabla que está acá. Ahí, achiquemos un poco más. Ahí tenemos. Ahí, espero que se logre ver bien. La figura, así. Ah, ahí está. Sí, ahí yo creo que hay demasiado bien. Entonces, lo que queremos hacer, tenemos una secuencia también muy parecida a la anterior. La diferencia es que la tabla está separada en dos. Una para los primeros elementos, muy parecida al mismo ejercicio, mejor idéntico, la tabla. Y lo agregamos dos
dos elementos más, que sería la fase 76 y la fase n. Acá los números son completamente distintos. Recuerden, los cuadriláteros son el número de figuras con 4 lados. En este caso se cuentan como única, no se cuenta una encima de la otra, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y los nodos, en este caso los nodos serían los circulitos y las aristas también serían las líneas. Entonces la idea es que los cuenten y vean qué tal les va con ese ejercicio. Entonces vamos a avanzar un par de minutos para que lo puedan hacer ustedes solos, ¿ya? Y de ahí lo continuamos. Veamos, chicos, ¿alguna idea de cómo hacer los ejercicios? Primero vamos a contar y vamos a ver si alguno tiene alguna fórmula por ahí para nuestro ejercicio propiamente tal. En el caso de acá, la cantidad de cuadriláteros, ya sabemos que la fase 1 tiene 1, la fase 2 tiene 2, disculpe, tiene 4, no 2, tiene 4. Y la fase 3 tiene 9, ¿ya? 1, 4, 9. Los nodos tenemos 4. Tenemos 4, 6, 8, 9. Tenemos 4, 16. Y las aristas tenemos 4 al principio. 12. 24. ¿Sí? No sé, ¿esto es lo correcto? ¿O alguien contó distinto? No sé, chicos, ¿está correcto? ¿O hay alguna diferencia entre mi tabla y la suya? Está correcto, perfecto, Ok, lo mismo. lo mismo. Entonces, veamos cómo va la fórmula. El primero. ¿Cómo va el primero? ¿Cómo va aumentando? Si quisiéramos crear una fórmula directa. Primero n cuadrado, el número de cuadritos. Muy bien, el primero es n cuadrado, excelente. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la n por 1, 1 al cuadrado es 1, correcto. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, muy bien. Entonces, 4 al cuadrado es 16, 8 al cuadrado son 64. ¿Ya? 15 al cuadrado, 225, ¿no? 225. Y por último, el 76. 76 al cuadrado nos da un total de 5776. Hasta ahí, correcto nuestro ejercicio. Los nodos. ¿Cómo podríamos armar los nodos? No sé si alguno llegó a alguna fórmula en específico para encontrar los nodos. Tenemos el 4, el 9 y el 16. ¿Alguna idea? Cuatro, 9, 16. Hay muchas formas de llegar por si acaso al 4, 9 y 16, ¿eh? No es la única. La que vamos a ver al tiro. Por ejemplo, yo alguien podría decir, ya voy a escribir los números. El 1, el 2, el 3. Los voy a elevar al cuadrado, sería esto sería la n. Entonces, si yo lo elevo al cuadrado, n cuadrado sería 1, 4, 9. Pero yo quiero llegar al 4, al 9 y al 16. Por lo tanto, al 1, lo que falta, ahí le falta la L, nos faltan 3, al 4 le faltan 5 para convertirse en un 9 y al 9 le faltan 7 para convertirse en un 16. Al 1 le faltan 4, le faltan 3, disculpe, para convertirse en un 4. 1 más 3 son 4, 4 más 5 son 9 y 9 más 7 son 16. Está ahí todo bien. Me doy dando cuenta que acá va de 2 en 2. Más 2, más 2. Sí, n cuadrado más 2n. No. N cuadrado más 2n. Muy bien, vamos a ver, 2n.
podría ser 2n. 2n solo, o faltaría algo más agregar aquí. 2n más 1. Por el hecho que, si yo reemplazo por 1, 2 por 1 son 2 y yo quiero llegar al 3, me falta sumar un 1. 2 por 2 son 4, me falta 1 para llegar al 5. 2 por 3 son 6, me falta 1 para llegar al 7. Por lo tanto, como dice usted, la fórmula sería n cuadrado más 2n más 1. Y tendríamos la formulita lista. Alguien podría haber dicho lo siguiente: profe, ¿yo puedo hacer una fórmula solamente para la base y una fórmula para la altura? ¿Y después las multiplico las fórmulas? Sí, no hay problema, ¿ya? Porque si se fijan, la base va 2 y 2. 3 y 3. 4 y 4. ¿Ya? También podría hacerlo hecho lo siguiente. Entonces la base va aumentando de 1 en 1. 2, 3, 4. Y la altura también 2, 3, 4. También se podría haber hecho eso. Pero en este caso yo escribí la fórmula n cuadrado más 2n más 1. Para probar el ejercicio probamos con el 1. 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1 son... Hasta el momento tenemos 3 acumulados, más 1 sería 4. Me da la respuesta correcta. 2 al cuadrado son 4, más 2 por 2 que también son 4, más 1. Eso sería 9. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 3 por 2 que son 6, más 1 sería 16. 4 al cuadrado son 16, más 4 por 2 que sería 8, más 1 sería un total de 25. El octavo, 8 al cuadrado. 8 al cuadrado son 64. 64, 2 por 8 son 16. 64 más 16 y más 1 serían 81. El 15. 15 al cuadrado son 125. 225 dijimos. Más 2 por 15 son 30. Más 1. 225 más 30 más 1 son 256. 76. 76 al cuadrado son 5776. Más 2 por 76. 2 por 76 son alrededor de 152. 152 más 1 y más 5776 da un total de 5929 nodos hay en ese ejercicio. Y ahí tenemos ya nuestro ejercicio ya listo con los nodos. Y en las aristas, ¿cómo van aumentando la arista? Tenemos 4, 12, 24. ¿Van aumentando de manera constante o no? O también está irregular. 4, 12, 24. En este caso, si tenemos dudas, vamos viendo ahí. Del 4 al 12 nos faltan 8. Del 12 al 24 nos faltan 12. Por lo tanto, va aumentando de manera irregular la arista. Entonces colocamos las n, 1, 2 y 3. Vamos a probar con los n cuadrados. 1, 4 y 9. Del 1 para que se convierta en un 4 nos faltan 3. Eso es lo que falta. Del 4 para que se convierta en un 12 nos faltan 8. Y el 9 para que se convierta en un 24. El 9 que se convierte en un 24 nos falta un total de 15. Vemos la diferencia. 3 más 5 me da 8, pero 8 más, en este caso, más 7 me da 15. Por lo tanto, no me sirve partir con el 1, el 4 y el 9, ya que la diferencia, o mejor dicho, la diferencia de los números que faltan, no es constante. Entonces no me serviría partir con n cuadrado. O sea, no me serviría partir con el 1, el 4 y el 9. No me serviría partir con esa forma. Por lo tanto, voy a tener que cambiar los números que van a ir acá. Entonces, dijimos que podíamos partir con otros números, no siempre con el 1, el 4, el 9. Podríamos partir con el siguiente. Voy a partir con el 4. Vamos a ver si me funciona el elemento. Vamos a partir con el 4, 9, 16. El 4 para que se... ¿cuánto me falta para que se convierta en un 4? Nos faltan 0.
El 9 para que se convierta en un 12 nos faltan 3. Y el 16 para que se convierta en un 24 nos faltan 8. Por lo tanto, 0, 3, 8. La diferencia tampoco es la misma. No, tampoco es la misma. Entonces, ¿cuál sería el elemento que debiésemos hacer, debiésemos trabajar para que nos dé la misma respuesta? Esa es la pregunta que tenemos en cuestión ahora. ¿Cuál sería el ejercicio? ¿O cuál sería la fórmula para plantear esos números, el 4, el 12 y el 24, ya que hasta el momento no encontramos la lógica? Porque ya probamos con ese, con el 1, probamos con el 4, el 9. ¿Será posible probar con más números? Esa es la pregunta, para encontrar la sucesión. ¿Habrá algún número que nos ayude a encontrar alguna fórmula concretamente para ese ejercicio? ¿O no habrá ninguna fórmula para encontrarlo? Ese es el cuestionamiento que tenemos en este caso. No sé qué creen ustedes, chicos. ¿Habrá alguna fórmula o no habrá fórmula? Sí o sí tiene que haber fórmula, profe, la cosa es encontrarla. Claro, sí o sí tendría que haber una fórmula, pero hay veces que no hay fórmula, ¿no? Digo, hay veces que no cuadra, no hay ningún número que no sirva. ¿Ya? Hay ocasiones que... Profe, y Dígame. en vez de poner n al cuadrado, podría ser n al cubo. Podríamos ser en el cubo, vamos a probar con en el cubo. Ya, vamos probando toda la idea. ¿Ya? Probemos con n en el cubo. ¿Qué tal si probamos con n en el cubo? En vez del n cuadrado. Vamos a borrar acá. Y borramos acá en este sector. Vamos a ver qué valor falta. N al cubo. Entonces, si partimos con el n al cubo, va a tener razón aquí su compañera. 1 al cubo sería 1. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. 3 al cubo son 27. Si le dijimos al cubo, acá me faltan 3. Acá me faltan 4. Pero acá me faltan menos 3. O sea, me pasé en 3. Si elegimos el n al cubo. Veamos, chicos, para este ejercicio concretamente, jóvenes, no existe una respuesta para justo esta combinación de números, que es el 4, el 12 y el 24, no va a existir, no existe, lamentablemente. No hay una fórmula eh, que me vaya a ayudar. ¿Por qué? Porque debido a que nosotros probamos con el n al cubo, el n al cubo me va a dar unos positivos para un lugar y un negativo para otro. Y la idea es que siempre sea positivo o siempre sea negativo la diferencia. Y con el n cuadrado no nos servía. Entonces, la única forma de llenar podríamos llamar tabla, es sin encontrar la fase n, es ir completando de manera lógica los números, ir viendo, al 4 le sumo 8, me da 12, al 12 le sumo 12, me da 24, al 24 le sumo 16, me da la fase 4, el 24 le sumo al de la fase 4 le sumo 20 para encontrar la otra fase. Y es la única manera. No hay una fórmula concreta para este ejercicio para la cantidad de aristas, lamentablemente. Ya debido a que las aristas aumentan en una cantidad indeterminada en algunos sectores. ¿Ya? Si contamos las aristas concretamente. ¿Cómo podríamos encontrar una fórmula si solamente contáramos las aristas externas, no contáramos los valores que están dentro? ¿A qué me refiero? Si yo solamente me dedicara a contar las líneas de contorno, yo podría encontrar una fórmula, pero con las líneas que están al medio, con
las líneas que están dentro no se puede juntar. En este caso, yo podría decir 1, 2, 3, 4, ahí tengo 4. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podría escribir. Entonces, puede ser 4, 8. Y aquí escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí sí podría encontrar una fórmula con las líneas de contorno, pero no con todas las líneas que se forman por dentro. No podría encontrar una regularidad. Para estos números, obviamente, porque ya lo hemos probado con dos métodos más clásicos que se utilizan para este tipo de ejercicio. No sé, chicos, ¿hay alguna consulta más, pregunta, dudas? La idea, jóvenes, es que echen un repaso, vuelvan a revisar los elementos que están en Teams, a la plataforma, al ambiente de aprendizaje, revisar la sección de ejercicios online, donde viene una cantidad que, como vuelvo a la palabra, infinita de ejercicios, aunque solamente son 5, pero ustedes los pueden ir agrupando de tal manera, ¿ya? Eh, la evaluación. La evaluación va a aparecer debajo de todas de las clases, abajito en el ambiente de aprendizaje. Usted va a ingresar ahí. Eh, la prueba va a estar. Mañana tenemos clase nosotros a las 8:15, a las 8:15 si no me equivoco, ¿no? Déjame ver el calendario, mi horario. Mañana tenemos clase a las 8:15, claro. La evaluación va a estar abierta desde este viernes a las 8 de la mañana hasta el día sábado, hasta el mediodía. Ya tienen todo ese rato para hacer los intentos. Tienen 2 intentos máximos para realizarlo. Primer intento, ojalá hacerlo durante el transcurso de la clase, que es de las 8:15 hasta las 9:30. Voy a estar conectado solamente para resolver dudas. Si hay preguntas, consultas con respecto a alguna palabra que no se entienda, algún número que esté mal anotado en este caso en la prueba, alguna variable que se repita, usted me va indicando. Siempre, ojalá, si hay algún problema, sacarle un pantallazo y enviármelo por chat y preguntar, por ejemplo, profe, estaba haciendo el ejercicio y el ejercicio 4 no lo pude hacer debido a que está repetida la alternativa, no sé cuál alternativa de marcar. Entonces me manda el pantallazo y yo le digo, marque, yo voy a estar al tanto de cuál debe, por qué le dio ese ejercicio u otra variable. Y vuelvo a repetirle, si usted dice, profe, de las soluciones que están ahí, ninguna es la correcta, y marqué cualquiera al azar, eh, obviamente ahí yo reviso y veo si es verdad si tiene razón usted o simplemente hay que considerarla mala debido a que no la contestó. Las preguntas son entre 25 y 24 preguntas, ¿ya? Ahí más o menos la cantidad de ejercicios que hay. Como les comentaba, tienen 2 intentos. Cada intento tiene una duración de hora y media, o sea, 90 minutos. Y los intentos empiezan a contar en el momento que usted empieza a ingresar a ver las preguntas. Si a usted le va muy bien en el primer intento, no necesita hacer el segundo. ¿Ya? Usted va viendo qué intento le conviene. ¿Ya? Para obtener un 4, aproximadamente debe tener alrededor de 14 a 15 preguntas buenas. ¿Ya? Si lo dice 14 a 15 preguntas buenas, eso es un 4, para que lo tengan claro. Entre 14 y 15 preguntas. Si se quiere asegurar con porcentaje, también en la prueba le va indicando el porcentaje. Entonces, si saca un 60% es un 4. Sobre el 60% es azul, bajo el 60% obviamente una nota roja. Por lo tanto, si a usted le fue muy mal, o sea, bajo el 60%, recomendación sí o sí hacer el segundo intento. Si salió sobre el 60%, hasta un 80% podríamos llamarlo, igual le recomiendo hacer la prueba, ya hacer la segunda intento para mejorar la nota y tener un 6 por lo menos. Si sacó sobre un 90%, 95%, ahí es completamente decisión suya si se quiere quedar con ese porcentaje o, o con otro, ¿ya? Em, las notas son automáticas, ¿ya? Por ejemplo, yo apenas recibo el reporte de los porcentajes de las calificaciones, voy a subir las calificaciones a la plataforma para que todos la tengan.
No sé si hay preguntas, dudas, chicos, con respecto a la evaluación. Vamos a revisar el chat, si alguien preguntó en el chat. Sí, me puedo quedar a conversar, estimado. No sé si hay más preguntas, chicos. Entonces, si no hay consulta, con eso quedamos el día de hoy. Recuerden, la grabación va a quedar